días, hermanos. Hoy quiero compartirle la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 7, los versículos 2 y 3. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volver al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él lo librará del poder de los filisteos. Amén. Esta palabra nos está recordando cómo el pueblo de Dios siempre en su rebeldía era castigado por los pueblos enemigos. Pero cuando de corazón deseaban volver a Dios, Él los escuchaba y derramaba de Él todas sus bendiciones. Y es hermoso que dice la palabra como que lo buscaban con ansiedad. Eso es lo que a nosotros hoy en día nos hace falta, ansiar todo el día estar en la presencia del Dios, ansiar todo el día escucharlo, ansiar todo el día estarle sirviendo. Y nosotros también hoy en día tenemos que deshacernos de esa idolatría, así como Israel se deshizo de esos dioses, de las imágenes de Astarte. Nosotros también las ataduras del mundo tenemos que quitárnoslas hoy en día, porque por la disculpa de estar encerrados muchas veces la pereza nos domina, y es una bonita oportunidad para que nosotros compartamos con nuestra familia la palabra, para que andemos meditando y reflexionando la palabra, para que nos preparemos cuando todo esto acabe, de verdad servirle al Señor. Entonces, hermanos, los invito a que oremos para poner en manos de Dios su palabra. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú inclinas tu oído, Señor, cuando ves en nosotros un verdadero arrepentimiento, cuando te buscamos con ansiedad de corazón, oh Señor. Permite que cada día, Señor, cada minuto del día, te busquemos con esa ansiedad, Señor, de estar dependiendo de ti, solo de ti, Señor. Ayúdanos en esta situación difícil, Señor, para que nosotros no nos relajemos, Señor, sino que en nuestros hogares nos preparemos cada día meditando en tu palabra, Señor, y preparándonos para servirte verdaderamente cuando salgamos de esta situación. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Confiamos solo en ti, Señor. No nos llenamos de angustia como sucede muchas veces con el mundo, Señor, que no ve ninguna salida. Pero en ti, Señor, están todas las salidas. Sabemos, Señor, que tú tienes el control y que nada se mueve sin tu preciosa voluntad. Por eso esta pandemia se irá cuando tú lo desees, cuando tú lo quieras, oh Señor. Pero sabemos que tú en la dificultad no abandonas a tu pueblo. Así como hiciste con Israel cuando el ángel de la muerte visitaba Egipto, que ordenaste a tu pueblo que se encerraran, y tú marcaste con la sangre del cordero cada puerta para que el ángel de la muerte no entrara. Hoy en día, Señor, tú has marcado con la sangre del cordero en la cruz, Señor, nuestras vidas, para librarnos de todo mal y de todo peligro, Señor, y sobre todo para enseñarnos ese camino precioso de la vida eterna. Oh Señor, confiamos solo en ti, Señor, y solo en ti, Señor, ponemos todas nuestras ansiedades, todas nuestras angustias, todos nuestros problemas. En Cristo Jesús, amén. Conozco que todo lo puede, que mis pensamientos no los puedo entender. Hablaba lo que no entendía, y de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Amén.
noches, hermanos. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos perdone, que nos ayude a seguir esta situación que estamos viviendo. Oremos. Amado Dios, muchas gracias porque tú has estado con nosotros, porque el amor tuyo es grande, Señor. Perdona, Señor, todos nuestros pecados que hemos cometido, Señor. Y delante de ti estamos, Señor, para alabarte y para glorificarte, para decirte, Señor, que tú eres lo máximo, Señor. Tú eres el Rey, tú eres todo poder, Señor. Señor Jesús, en esta noche, Señor, imploramos por mis hermanos que están tristes, que se han afligido por esta pandemia, Señor. Señor, necesitamos, Señor, de tu bendición, de tu ayuda. Acudimos a ti, así como tú nos dices en tu palabra, esas promesas hermosas que dice que nada nos faltará, dice en el Salmo 23, que Jehová es mi pastor y que nada nos faltará. Señor, en esta promesa nos confiamos, Señor, de que somos tus hijos y que nada nos faltará, Señor. Nos unimos, Señor, todos nuestros hermanos, a alabar y glorificar tu nombre, Señor, a estar siempre unidos, Señor, a estar siempre tomados de la mano, Señor, tuya, y que debajo de tus alas tú nos cubrirás de cualquier circunstancia que nos llegue. Oh Padre de la gloria, bendice a cada familia, a cada persona que se siente triste, angustiada, Señor. Señor, sabemos que el refugio eres tú, Señor. ¿A quién más acudimos? Sino a ti, Señor. Señor Jesús, bendice nuestra comunidad, Señor, aquellos que caminan tras las huellas de Jesús, Señor. Sabemos que la esperanza que nosotros tenemos es en ti, Señor. Por eso, oh Padre de la gloria, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, Señor, para que la bendición tuya llegue y que el Espíritu Santo nos ilumine, Señor, a mirar a ver qué pasos debemos de seguir, Señor Jesús, porque este mundo, Señor, en que nosotros nos encontramos está siempre dándonos sorpresas de problemas, pero tomados de tu mano, Señor, sabemos que nada nos va a pasar, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días, Señor. Amén y amén. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Iglesia, buenas noches, qué bueno poder saludarlos de nuevo por este medio. Me da mucha alegría poder compartir con ustedes un mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche y pues en este tiempo que estamos viviendo. Son palabras que Jesús dio a sus discípulos y que están escritas en el Evangelio de Lucas. Resulta que para este tiempo ya la fama de Jesús había crecido por toda la región, ya habían pasado muchos milagros, señales, Jesús ya estaba con sus discípulos, ya lo seguían multitudes y a la vez también estaba creciendo, digamos que la oposición de toda la élite religiosa. Ya los fariseos, los maestros de la ley, cada vez eran más agresivos contra Jesús, sus discípulos, lo provocaban con preguntas para hacerlo caer, cada vez eran más agresivos en contra de Jesús y de sus discípulos. ¿Y por qué? Pues porque Jesús en cada discurso que él hacía, pues les exponía, digamos que la perversidad que había en su corazón, la avaricia,
lo necio que eran, hasta el punto de decirle que eran hipócritas por la forma en que ellos actuaban. Entonces todo esto incitaba más a los fariseos y a los maestros de la ley, y hacían todo para ir en contra de Jesús y sus discípulos. Frente a esta situación es muy probable que los discípulos tuvieran miedo frente a qué podría hacer en contra de Jesús y de ellos mismos. Es por eso que Jesús da las siguientes palabras que están en Lucas capítulo 12, versículo 4. Jesús dice: queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Y lo más seguro no, sino que lo más extremo que podría pasar en esa situación era que los hubieran matado. Y de hecho, pues sabemos que muchos, la mayoría, todos, menos Juan, pues murieron por la causa de Jesús de una manera muy trágica. Pero Jesús les decía en este momento: no teman de ellos, ¿sí? Después de eso no pueden hacerle nada más. Y pues naturalmente una persona, una situación como lo puede ser una enfermedad, lo máximo que nos puede hacer es quitarnos la vida, ¿cierto? Pero resulta que Jesús dice que hasta ahí va el poder de cualquier persona o cualquier situación, ¿sí? Se limita a esta vida, pero no tienen poder sobre la eternidad. Y nosotros, quienes confiamos en Jesús y reconocemos la obra que Él hizo en la cruz, sabemos que la vida no se termina ahí, en el momento en que morimos. ¿Por qué? Porque los que confiamos en Jesús sabemos que vamos a resucitar con Él, y que vamos a seguir toda la eternidad con Jesús. Entonces, de hecho, recuerdo cuando Pablo escribió que para él el morir era ganancia, porque él sabía que si moría iba a estar con Jesús. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos eso en la mente y en el corazón, de que aunque estamos en un mundo donde cada vez somos más vulnerables ante una situación como lo es una enfermedad y podamos morir, lo que Jesús hoy nos recuerda es que no debe haber temor entre nosotros frente a eso, porque la vida de nosotros no se termina ahí. Nosotros vamos a estar y estamos en la eternidad con Jesús. Entonces, ese es el mensaje que Jesús le decía a sus discípulos: no tengan temor, ¿sí? Porque ahí no acaba la situación. De hecho, en el versículo 5, Jesús continúa diciendo: les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien debe temer. Pero Jesús acá está diciendo que Dios es el único que tiene el poder de dar vida o muerte en la eternidad, ¿sí? Es una eternidad con Jesús o sin Jesús. Pero entonces también lo que Jesús está tratando de cambiar en la mente de sus discípulos era que había que cambiar ese temor de esa época por el temor a Dios. Pero son dos temores completamente diferentes, ¿sí? El temor a Dios no es ese miedo, ese pánico, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y Él es bueno, y Él nos ama. Entonces, lo que Jesús está hablando es de un temor de reverencia, ¿sí? De obediencia, de servicio, de sumisión a Dios por quien Él es. Entonces, realmente nos quiere quitar. Jesús lo que quería hacer en este momento era quitar esos miedos humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que cuando acá Jesús dice que Dios tiene el poder de quitarles la vida y arrojarlos al infierno, resulta que esta palabra infierno es una palabra que en griego es geema. Y cuando esta palabra era dicha entre los judíos, pues sí, realmente generaba mucho pánico. ¿Por qué? Porque el geema era un lugar que estaba a las afueras de Jerusalén y que en años pasados, fue usado como un lugar de adoración pagana, ¿sí? Ahí mataban a los niños, los sacrificaban, hacían unas perversidades. Pero que en la época de Jesús se había convertido como en un basurero. Pero de todas maneras era todavía un símbolo de un castigo eterno. De hecho, geema
significa morada de los sin Dios. Entonces, cuando escuchaban esta palabra, pues era una forma como de opresión y de miedo, ¿sí? Y lo identificaban de una vez como un castigo eterno, ¿sí? Entonces Jesús lo que les estaba diciendo era que solo Dios tenía esa autoridad, ¿sí? Ese poder de darnos vida o muerte. Solo a Él deberíamos temer, no a ninguna otra situación. Y acá hay un tema muy, muy bonito y está en el versículo 6. Jesús pregunta, ¿cuánto cuestan 5 gorriones? ¿2 monedas de cobre? Resulta que los gorriones son como unos pajaritos chiquiticos que caben como en la palma de la mano. Y resulta que este mismo relato lo escribe Mateo. En el Evangelio de Mateo también él escribe esta situación. Sin embargo, pues él hace una cuenta, o sea, él hace una referencia diferente. De hecho, Mateo dice que cuánto cuestan 2 gorriones. Y él dice que 2 gorriones cuestan 1 moneda. Acá tengo una moneda chiquita. 1 moneda. Entonces lo que Mateo dice es que 2 gorriones cuestan 1 moneda. Pero entonces aquí resulta que Lucas se equivocó, porque es que Lucas dice que 2 monedas cuestan 5 gorriones. Entonces, si tenemos 1 moneda y son 2 monedas serían 4, ¿verdad? Entonces, ¿será que Lucas se equivocó? ¿Hizo mal el cálculo? Resulta que no. Dice que 5 gorriones cuestan 2 monedas, o sea, 5. Resulta que los gorriones eran unos pajaritos, como les digo, chiquitos, que era la comida de las personas pobres, ¿sí? Y 2 monedas eran unas cositas así insignificantes, ¿sí? Tenían un valor muy, muy mínimo. Pero entonces, como estos pajaritos eran muy insignificantes, resulta que por la compra de 4 gorriones por 2 moneditas le daban 1 gratis. Era como la ñapa, ¿sí? Pagué 4, llevé 5. Entonces, por eso Lucas lo escribe así. Era una tradición en esa época. Entonces Jesús les pregunta, ¿cuánto cuestan 5 gorriones? Entonces 5 gorriones valen 2 monedas, porque 1 es gratis. Entonces Jesús dice, sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Dios está diciendo, Jesús dice que por más insignificantes que sean esos pajaritos chiquitos que valen 2 monedas insignificantes chiquitas, que estas monedas se nos pierden, ¿verdad? Dios tiene cuidado de cada uno de ellos. Él no se olvida, ni siquiera del que le dieron gratis, ¿sí? Dios tiene cuidado de esos pequeños pajaritos. En el versículo 7 dice, y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Y esto es súper lindo porque estamos viendo que Jesús les está diciendo no tengan temor, teman y confíen en Dios. Y da este ejemplo tan hermoso de los pajaritos que para uno puede ser muy insignificantes, pero Dios tiene el cuidado de ellos. Jesús nos dice que Dios conoce cuántos cabellos tenemos y que para Dios somos más valiosos que toda una bandada de gorriones, ¿sí? Si para Dios es importante solo uno, el que dieron gratis, pues nosotros también somos mucho más importantes, ¿sí? Porque nuestra vida fue comprada con precio de sangre, porque Dios nos amó tanto que envió a Jesús, a su único Hijo, para morir en la cruz, por amor a nosotros, para darnos salvación, para que cuando partamos de este cuerpo natural, vamos a resucitar con Él y vamos a seguir en nuestra eternidad con Él, iglesia. Entonces, aunque ahorita en esta época haya temor
por esta situación de virus, de enfermedades que estamos viviendo, de hambrunas. Bueno, hay muchas situaciones, no simplemente el virus, la pandemia. Hay muchas situaciones que generan temor a nosotros y a las personas que nos rodean. Pero hoy Jesús nos quiere recordar de que no debemos tener temor, porque nuestra vida está en manos de Dios y nuestra eternidad está con Dios. Entonces, iglesia, por favor, si hay temor en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a autorregularnos y vamos a realmente a poner nuestra mirada en Jesús, en la obra en la cruz y en esa promesa maravillosa de que vamos a resucitar con Él, de que vamos a vivir nuestra vida eterna con Él. Este mensaje que Dios nos trae hoy no es una licencia pues para relajarnos y tomar las cosas a la ligera. Es muy importante seguir las recomendaciones de las autoridades en medio de este confinamiento en el que estamos. Entonces, esto no es excusa pues para salir a la calle como si nada, diciendo que pues no tenemos temor porque Dios nos cuida, pues porque realmente seríamos un mal testimonio y no estaríamos siendo obedientes a nuestras autoridades. Entonces, muy importante acatar todas las normas, ser responsables y, bueno, ser muy obedientes frente a esta situación que estamos viviendo. Entonces, si bien nuestra confianza está en Jesús, también nosotros debemos ser obedientes y ser precavidos frente a estas situaciones. Entonces, la invitación es cero temor, ese temor natural, y vamos a rendirnos ante Dios. De hecho, la vez pasada yo les compartía un versículo que les quiero volver a decir ya para terminar, y está en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. Dice Pedro: así que humíllese ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes, iglesia. Entonces, mucho ánimo, mucha fortaleza, y espero que hoy salgamos o tengamos una mentalidad completamente renovada por la palabra que Dios nos trajo en esta noche. So
vamos a terminar este tiempo que Dios nos ha regalado con una oración, ¿vale? Amado Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque hoy nos recuerdas que eres Dios, Dios soberano, Dios eterno, que todo, Señor, te pertenece a ti, que todo está en tus manos, Señor, que tú tienes cuidado de cada situación, por más pequeña que parezca de nuestra vida, Señor. Gracias porque nos recuerdas que a ti nada se te escapa, Dios, que tu amor es tan grande, Señor, que enviaste a Jesús por nosotros y que nos has dado la mayor promesa que podamos tener, es estar por la eternidad contigo. Gracias porque no estamos solos, sino que estamos guiados por tu Espíritu Santo, y te pedimos que nos ayudes cada día a ser más sensibles a Él, a ser más como tú, Señor, y a realmente dejar que tú gobiernes nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel, Dios. Y gracias porque en medio de tanta situación difícil sabemos que estamos confiados en ti, Señor, porque tú cuidas de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sal y luz en medio de esta situación tan compleja que el mundo está viviendo. Y ayúdanos a ser esos embajadores tuyos que traen esperanza y salvación a un mundo cada día más perdido, Padre. Gracias, Señor, te entregamos todo, Señor, en tus manos. Gracias porque tú eres real y eres fiel, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.